Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche. Hoy tenemos un tema especial que se aleja un poquitico de los cuentos, pero tiene que ver con cosas raras y extrañas que alguna vez ocurrieron en el mundo, por allá en una tierra lejana que alguna vez se llamó la tierra de Sodoma y Gomorra. De eso vamos a hablar en este programa. Carito Burgos, muy amable, muy gentil, su regalito está ya colgado, un vitral supremamente hermoso con un ovni, la representación de un ovni. Carito Burgos, muy amables. Y a todos nuestros miembros y tomaristas, muy gentiles por su compañía, por su apoyo, lo que nos motiva a seguir trabajando para llevarles a ustedes cada semana lo mejor del misterio. Hay un misterio extraño, un misterio que de pronto tiene que ver con ovnis. OVNIs, misterios sin respuesta. El día de Sodoma y Gomorra. Hace unos años estuve en una reunión de unos amigos que viajaban por todo el mundo y ellos traían sus fotos de sus viajes y lo invitaban a uno a ver las fotos de sus recorridos. Nosotros íbamos a las reuniones, una comida vegetariana supremamente agradable, supremamente rica, y después venía las fotos. Con mi esposa nos mirábamos y apenas comenzaba la relación de las fotos, parábamos los ojos, comenzó el viaje. El caso es que en ese plan estábamos 1 o 2 horas, ellos contando sus historias, muy buenas por cierto, de sus recorridos, y llegamos a un momento en que sacaron unas fotos del Mar Muerto. De inmediato eso me intrigó, porque hay historias que han tenido que ver con ese lugar, con ese sitio extraño, el Mar Muerto, Sodoma, Gomorra. La historia está en la Biblia, está en el Génesis, que por allá pasó algo y entonces hubo un castigo y chao. Pero eso de historias de Sodoma y Gomorra, de pronto tiene un fondo diferente al que se ha presentado al mundo a lo largo de los siglos. No hay mucho que investigar alrededor del tema porque las evidencias son hasta ahora muy pocas, pero hay cositas que de pronto indican que algo extraño ocurrió. Hay varias teorías sobre lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y esas teorías tienen que ver principalmente, esa es la idea principal, con una bomba atómica. Yo de ese tema, de esa teoría, conozco muy poco, y Juan Jesús Vallejo, a quien hemos molestado nuevamente esta semana, los dos tenemos los canales aliados, nos habla sobre la teoría de las bombas atómicas en el pasado. Juan Jesús Vallejo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y dirijo el programa Noches de Misterio en Caracol Radio. Me pregunta Roberto Tobar Gaitán sobre la posibilidad de que hubiera explosiones nucleares hace miles de años en la antigüedad y qué restos nos habrían quedado en la historia de ser esto cierto. Bueno, pues lo increíble o lo extraño es que sí hay textos que nos hablarían de este tipo de explosiones con unas secuelas terribles. Uno de estos hechos, por ejemplo, es la historia de Sodoma y Gomorra, donde se cuenta en la Biblia cómo estas ciudades son castigadas por Dios, por sus ángeles que están en el cielo,
y son castigadas de una forma muy peculiar, ya que lo que sucede es que las personas que hay ahí se convierten en ceniza debido al gran calor de la explosión, tal y como sucedería en una explosión nuclear. Ahora, este es el único caso donde investigadores hablan de una posible explosión nuclear en la antigüedad. Pues no, ni mucho menos. Por ejemplo, tenemos las ciudades en Pakistán, las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, construidas hace más de 5.000 años. Y cerca a estas ciudades han aparecido tectitas. Las tectitas es una roca que se produce por la cristalización de la arena. Y cuando hay explosiones nucleares, aparecen estas tectitas. Y algunos investigadores han pensado que en buena medida la desaparición de esta civilización que se creó, repito, hace más de 5.000 años, tiene que ver con este tipo de explosiones. Muy cerca de ahí, en esa zona, en la India, los textos antiguos como el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, nos hablan de luchas entre dioses que iban en grandes naves llamadas vimanas y que tenían un poder destructivo aterrador. Y es curioso que con esos textos escritos tan cerca a estas ciudades, en ellas, en los alrededores, hayan aparecido estas tectitas. Pero hay otros sitios más además en el mundo. Tenemos por ejemplo Baalbek en Líbano. Cerca a Baalbek, a la gran terraza de Baalbek construida con rocas que algunas pasan el 1.200.000 kilos, son las piedras talladas y movidas más grandes del mundo. Bueno, pues cerca de esa terraza también se encontraron tectitas, la antigua ciudad dedicada al dios Baal, un demonio, según nos cuentan los antiguos textos judíos. Y también en otro sitio clave, en algunos lugares del desierto de Egipto. Como si los antiguos Sensu-Or, los hijos de Horus que aparecen en las listas de reyes y que también tenían grandes poderes, les llamaban los resplandecientes y podían volar, tuvieran un poder destructivo enorme en sus batallas internas que nos reflejan las epopeyas de los dioses egipcios. Diferentes lugares donde aparecen estas tectitas y diferentes textos que nos hablan de dioses que nos visitaron en la antigüedad y que en sus naves tenían un gran poder destructivo, un poder muy similar a lo que a día de hoy sería una bomba atómica. Espero que os haya gustado la explicación y el vídeo y hasta la próxima charla, amigos. Juan Jesús, muy amable, muy gentil por esa colaboración que nos aclara un poco sobre el pasado desconocido y misterioso de nuestro planeta. Por estos días estaba leyendo la prensa internacional y en un periódico italiano, el Correo de la Tarde, encontré un artículo raro donde decían, el reportero, el periodista, que habían encontrado las ruinas de Sodoma y Gomorra, de Sodoma principalmente, y esas ruinas, según lo que se investigó, lo que se ha logrado averiguar hasta ahora, porque eso es un rompecabezas, no tienen nada que ver aparentemente con una bomba atómica. Aparentemente el asunto está relacionado con un meteoro. Ese meteoro supuestamente le pegó a nuestro planeta. Veamos una aproximación a lo que dicen los investigadores alrededor de los últimos hallazgos en torno a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego de muchos años de investigaciones y expediciones, la arqueología cree haber encontrado las ruinas de la ciudad bíblica de Sodoma, unos restos que aparentemente coinciden con las descripciones de la Biblia.
Los restos se ubican en el sur del Valle del Jordán, al noreste del Mar Muerto. Según los expertos, lo encontrado allí señala que un bólido de unos 50 metros de diámetro, un cometa o un asteroide, no lo han definido, estalló allí y lo hizo en el aire antes de tocar tierra, desplegando así una energía que se dice fue 1000 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima. Agregan que la explosión en el aire no solo destruyó completamente las ciudades bíblicas, sino que desencadenó la hipersalinidad de las aguas y del suelo en decenas de kilómetros a la redonda, inutilizando y degradando las tierras agrícolas. En el lugar, los arqueólogos han hallado materiales raros como el iridio, un compuesto habitual en los meteoritos. Han encontrado también muchos materiales de construcción y alfarería completamente fundidos o cristalizados, como si hubieran soportado temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Además, agregan que el lugar estuvo expuesto a gran calor, radiación y vientos extremos. Estiman que entre 40.000 y 65.000 personas habitaban la zona cuando cayó el meteorito. De los humanos se han hallado esqueletos con gran fragmentación de los huesos. Agregan que el impacto fue tan brutal que las paredes de adobe de casi todas las estructuras desaparecieron en un instante, dejando como recuerdo solo los cimientos en piedra. Con los hallazgos, los investigadores concluyen que el aparente cataclismo meteórico que ocurrió en el lugar fue el que posiblemente dio origen a una tradición oral que quizás sirvió como inspiración para el relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al final, afirman que aún no hay pruebas valederas de que las ruinas encontradas sean realmente las de Sodoma y Gomorra. Bueno, ubiquémonos. Eso es lo que dicen los investigadores hasta el momento. Puede que existan muchas cosas más. De todas maneras, aunque existe la sospecha, no pueden dar de manera fija y determinante que esas ruinas corresponden a Sodoma. Ubiquémonos. Aquí está el mapa donde se ubica abajo el Mar Muerto y arriba el Valle del Jordán. Ahí en ese mapa está la supuesta ubicación de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en ese mismo mapa, según las últimas investigaciones, se da a conocer lo que pudo haber sido la explosión o el fenómeno gigantesco que causó la destrucción de esa zona y que fue muchos kilómetros a lo largo de esa tierra que se amplió. Los científicos, algunos, no todos, dicen que en el pasado el Mar Muerto era más largo, más lleno de agua, más abundante, y que seguramente lo que golpeó allí, meteorito, bomba atómica, esas son dos teorías, provocó un tsunami de las aguas del Mar Muerto. Son aguas supremamente saladas, y ese tsunami seguramente, el golpe de lo que ocurrió, seguramente hizo que toda esa sal se dispersara por el territorio, haciendo que hoy sea una tierra yerma, una tierra muy desértica. Esa es una parte. Dentro de la historia de la Biblia se habla de ángeles, unos ángeles que llegan y le advierten a una familia que bueno, vámonos porque aquí va a pasar algo terrible.
La iconografía, sobre todo la que viene después de la Edad Media, los dibujos retratos, representan a los ángeles con alas y largas vestiduras blancas. Esa es una representación. En la historia se dice que los ángeles, pero ¿cómo los identificaron? Ellos llegaron y dijeron, oiga, nosotros somos ángeles, pero eran exactamente igual a los humanos. ¿Cómo los identificaron? Otra historia, no muy antigua, dice que los ángeles son extraterrestres y que durante ese tipo de eventos cataclísmicos y demás se presentan las naves y hacen rescates. Ángeles. ¿Serán ángeles o serán de afuera? No se sabe. Reuniendo toda esa historia, todo eso que hay alrededor de Sodoma y Gomorra, elaboré un cuento que da las claves sobre lo que ocurrió aparentemente en ese lugar. Es un cuento, es una ficción, pero hemos reunido datos y detalles que de pronto nos ilustran un poco algo de lo que ocurrió. Eso ya pasó y puede volver a ocurrir nuevamente. Reino de Sodoma y las 5 ciudades. Amín, el egipcio, encargado de vigilar los cielos durante la noche en busca de augurios o presagios del bien o del mal, montado sobre su observatorio elevado, reparó en el cielo unas luces que como bolas se movían, y no eran estrellas. Luces como bolas que de un momento a otro comenzaron a moverse, y luego, en fila, como en un collar de perlas, salieron veloces como flecha en dirección al poniente. Entonces, aterrado, Amín el egipcio pensó: los espíritus celestiales se han movido. Al día siguiente, en horas de la mañana, Amín el egipcio, con un camello en el que cargaba sus pertenencias, abandonó Sodoma y lo hizo en dirección al poniente. El día de Sodoma y Gomorra. Dicen que ocurrió un día imaginado de hace 3.700 años. Samir alistaba la yunta de bueyes para ir a arar los fértiles terrenos en la inmensa explanada rodeada de montañas donde tenía su hogar. La suya era una vivienda de barro prensado y tenía techo con hojas de palma. Su casa se ubicaba a unos 20 kilómetros del Mar Salado, hoy llamado Mar Muerto. También muy lejos de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las que en ese entonces eran 2 importantes centros poblados rodeados de pequeñas murallas, centros poblados a los que llegaban las caravanas con viajeros y con mercancías venidas de todo el oriente. Estas, Sodoma y Gomorra, eran ciudades cercanas, ubicadas al norte del Gran Mar Salado o Mar Muerto. Armada la yunta de bueyes que le había enviado su señor, el dueño de las tierras, Samir se alejó de su casa en compañía de sus 2 hijos, y con ellos iba Ita, su inseparable perrita cachorra e inquieta, la que hacía las alegrías de los jóvenes, las alegrías de sus hijos. Mientras tanto, la esposa de Samir, llamada Fatma, y una jovencita hija suya quedaron en la casa. Quedaron preparando un cordero, dátiles y otras hierbas para el almuerzo. Aquella mañana era esplendorosa.
El sol iluminaba y el agua, al calentar, evaporaba la humedad sumergida en los terrenos. Aquella era una tierra verde, rica en plantas, animales y bosques. Entonces Samir, pensando en la hilera de luces que como bolas había visto en el cielo la noche anterior, preguntándose qué eran y cuál era su significado, preocupado, comenzó su labor. Ya en la media mañana, cuando había arado una buena parte del terreno, Samir sintió un sonido que venía del cielo, un ruido que era como el de muchas piedras rodando por una montaña. El sonido lo extrañó y entonces, al alzar la mirada, observó aterrado una bola de fuego que caía del cielo. Una bola que surcaba el firmamento, dejando a su paso una larga estela de humo. Un momento después, y antes de que la bola tocara tierra, vio un fulgor. Una luz blanca y brillante que en un instante creció como el sol sobre la tierra. Luego, el cielo se iluminó con un gran resplandor. Samir, temeroso y aterrado, observaba. Sus hijos corrieron a refugiarse con su padre. Ita, la cachorrita, con la cola agachada y con las orejas hacia atrás, de un salto se metió debajo de la túnica, entre las piernas de Samir. Luego del fulgor, hubo un silencio largo. Entonces llegó lo inesperado. El sonido golpeó con una potente ráfaga de viento que rodaba como una ola gigante. Y al pegar, Samir y sus hijos fueron alzados del suelo y luego, a unos metros de distancia, cayeron al piso. Los pesados bueyes, golpeados por el ciclón, también cayeron. Con el torbellino, una polvareda inmensa de color blanco llegó veloz y nubló el ambiente. Samir, atontado por el golpe, como pudo, se acurrucó en el suelo. Tenía en la boca el sabor amargo de la sal, y al respirar sentía que las fosas nasales le ardían. Entonces, como pudo, y por reflejo, con su túnica se tapó la boca y la nariz. Sus hijos, que también se erguían, hicieron lo mismo. A todos los ojos les ardían. Luego, sin saber qué hacer y luchando con el ardor en los ojos y la nariz, arrastrándose, todos se agruparon como para protegerse. Ita, la cachorrita que había salido de debajo de la túnica con el golpe de viento, regresó al lado de Samir y como pudo, nuevamente se metió debajo de la ropa de su amo. La cachorrita temblaba como poseída por el miedo. Todos en la boca tenían un sabor amargo, parecido al de la sal. Luego, aunque intentaron mirar, aguantando el ardor en los ojos, no vieron nada. Una nube vaporosa y blanca los cubría. No los dejaba ver el horizonte. Los bueyes no se levantaban y amarrados a la yunta permanecían todos incómodos, con la cabeza doblada, respirando con dificultad. Un larguísimo rato pasó y cuando al fin, ya en horas de la tarde, la nube blanca se aclaró, todos vieron una tenue neblina blanca que cubría el horizonte. Y en el lugar donde quedaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, una columna de humo negro se elevaba retorcida hacia el cielo. Tenía la forma de un hongo silvestre.
Entonces Samir se destapó completamente la cabeza y al mirar vio un cielo sin sol y luego observó que todo el campo, hasta donde le alcanzaba la mirada, estaba cubierto de un polvo blanco. El paisaje parecía igual al que queda después de una gran nevada. Intrigado, Samir miró el suelo y con la mano tomó un poco de aquella cosa blanca y cristalina que lo cubría. Entonces, por puro instinto la probó y descubrió lo más extraño. Era sal. El territorio estaba cubierto de sal. Luego de su descubrimiento, Samir se levantó, preguntó a sus hijos y todos estaban bien. Entonces miró a los bueyes echados en el suelo y vio que estaban blancos. Parecían estatuas de sal. Al observar sus brazos y piernas y luego a sus hijos, se dio cuenta que también ellos lucían blancos, bañados en sal. Luego, como pudo, se acercó a los bueyes y ayudado por sus hijos los desató de la yunta. Luego observó que sus narices estaban llenas de sal y entonces con cuidado les limpió las fosas nasales. Los animales, respirando mejor, al sentirse libres se levantaron tambaleantes y aunque se sacudían, seguían blancos. Samir, un poco repuesto del impacto y del atronador sonido que le dejó silbando los oídos, tomando de la mano a sus hijos fue hacia su casa. Uno de sus hijos cargaba a Ita, la cachorrita, que no dejaba de temblar. Y así, al acercarse a la casa, Samir vio a Fatma, su mujer, y a su hija paradas al lado de la casa mirando el horizonte. Estaban inmóviles, todas blancas. Parecían estatuas de sal. Luego del estruendo, la casita de Samir quedó sin techo, pero las paredes de barro prensado no se habían derrumbado. Asustada e intrigada, la familia, como para protegerse, se reunió en un rincón dentro de la casita. Y luego de comprobar que todos estaban bien y de hablar sobre lo misterioso y lo aterrador del suceso, todos fueron hacia el pozo de agua. Una boca pequeña y una excavación en la tierra que atesoraba el agua dulce. Y allí quitaron de encima de ella los palos y los cueros que la cubrían. Una afortunada costumbre que Samir adquirió cuando uno de sus hijos cayó al pozo y casi se ahoga. Si no estuviera cubierto, el pozo seguramente estaría lleno de sal. Entonces, ayudado con una tinaja hecha de cuero, extrajo agua fresca y todos se bañaron para aliviar el escozor, el ardor que les producía la sal pegada a sus cuerpos. A los bueyes que se acercaron, Samir les dio agua y les lavó los ojos y la trompa. Lo mismo hizo con Ita, la cachorrita temblorosa. El resto del día lo pasaron acurrucados dentro de la casa, y Fatma, la esposa de Samir, tomando unos trozos de carne seca y agua contenida dentro de una bolsa de cuero de cabra, los distribuyó. Esa noche tenebrosa, un silencio muy profundo reinaba en el ambiente. Pero no era solo eso. Lo que debía ser usualmente una noche fría, no lo era. En todo el entorno se sentía un calor extraño, un calor anormal, un calor como el del mediodía. Sudando, Samir pensaba en sus amigos y familia, los que vivían en Sodoma y Gomorra. Esa noche, la única que durmió como un lirón, echada con la panza hacia arriba, fue Ita, la perrita temblorosa. Al amanecer del día siguiente, luego de una noche infame,
Uno a uno se fueron levantando y fueron saliendo de su casita sin techo de paja. El cielo estaba despejado y las últimas estrellas titilaban en el horizonte. Lo que había sido una planicie verde era ahora una llanura blanca, cubierta de sal. Todos tenían mucha sed, una sed incontrolable. Entonces Samir observó preocupado que Fatma y sus hijos tenían el rostro rojo como quemado por el sol, y al mirarse las manos y los brazos, se dio cuenta que él también los tenía colorados. Debió ser la sal, pensó Samir. Pero, al ver a Ita la cachorrita, observó que le faltaba pelo, y que en su cuerpo, en su lomo, había parches rojizos que emergían todos colorados y sin pelo. Entonces, al tocarlo en la cabeza, vio que el pelo se le desprendía. Fatma, que se dio cuenta del detalle, miró a sus hijos, y a ellos también se les caía el pelo. Entonces Samir, preocupado, se llevó la mano a la cabeza, y en la mano le quedó un manojo de su propio pelo. Los esposos se miraron aterrados. No entendían qué pasaba. Los bueyes tendidos en el suelo estaban como agonizantes. Fatma comprendió lo que ocurría y entonces dijo: «Vamos a morir». Mirando el horizonte, buscando por dónde salir del lugar, Samir vio que todo estaba blanco y que en ese momento no tenían a dónde ir. Entonces, con lágrimas en los ojos, desesperado por el destino que intuyó, el destino que le esperaba a él y a su familia, miró hacia el cielo para pedir ayuda, y al hacerlo, vio varias bolitas de luz que revoloteaban. Eran las mismas bolas de luz que había visto volando la noche anterior. Entonces, sin saber de dónde, llegaron a él y su familia dos extranjeros vestidos de forma extraña. No usaban túnicas, sus rostros parecían de mujer, pero el cuerpo era el de un hombre, y los dos, cosa curiosa, extrañamente, eran idénticos, eran iguales. Los dos extraños eran bonitos y tenían raras vestiduras. «Son ángeles», pensó Samir, y Fatma en ese momento, comprendiendo lo mismo, se arrodilló frente a ellos. Los hijos hicieron lo mismo. Los extranjeros bonitos, sonriendo, se acercaron, y uno a uno, levantándolos del piso, fueron colocándoles en el pecho sus manos. Y al hacerlo, al ser tocados por la mano de los extranjeros, todos se sintieron aliviados. No había sed, no había zumbido en los oídos, el pelo no se les volvió a caer. Ita, la cachorrita temblorosa, también fue atendida. Luego los bueyes. Los extranjeros bonitos y gemelos, vestidos de forma extraña, no hablaban, no les dirigían la palabra, solo los miraban y sonreían. Luego, indicándoles el camino con la mano, los llevaron a un carruaje redondo y grande. La perrita y los bueyes también fueron llevados. Todos entraron a un salón brillante muy grande, donde había otros humanos como ellos, y también muchos animales. Luego, la gran puerta que como rampa caía al suelo, se cerró. Entonces, el carruaje de los ángeles, el carruaje de los señores bonitos se movió, pero el movimiento fue muy corto. Luego, la puerta por donde habían entrado se abrió y frente a ellos, al descender, vieron un paisaje verde. Samir lo identificó de inmediato, pues ya lo conocía. Era la parte alta, el norte,
del valle del río Jordán. En ese momento estaban lejos de su tierra, lejos de Sodoma y lejos de Gomorra. Y allí, en ese lugar a donde fueron bajados, había cientos de personas. Personas que, como Samir y su familia, estaban como atolondradas, estaban sin entender qué había pasado. Entonces, uno de los extranjeros habló diciendo: aquí pueden volver a comenzar, y durante 25 años no vayan, no visiten las ciudades destruidas. Si lo hacen, pueden morir. Luego, el extranjero bonito se subió a la bola, y ésta, sin sonidos ni brillos, salió disparada como una flecha hacia el cielo. Durante siglos, quizás motivados por la advertencia del señor bonito de raras vestiduras, nadie regresó al lugar, nadie regresó al sitio donde había ocurrido el tremendo apocalipsis. Largo el cuentico, ¿no? Al final, el territorio quedó abandonado durante muchos siglos. La gente no iba, le tenía miedo. Además, eso salado y desértico, ¿para qué iban a ir a ese lugar? Seguramente dantesco y horrible como se ve ahora en los videos. Lo que pasó allí puede pasar nuevamente. En nuestros tiempos modernos han ocurrido cosas bastante graves. Una de ellas es lo que causó en un lugar llamado Tunguska, en Rusia, donde algo explotó en el cielo y desparramó los árboles por muchos kilómetros. Eso fue a comienzos del siglo pasado. En este año, en el año de 2013, en febrero 15 de 2013, busquen los videos en internet, cayó un asteroide, un meteoro pequeñito, y causó todos los daños que ustedes se puedan imaginar. En YouTube encuentran los videos, nosotros no lo podemos presentar por razones de las políticas de YouTube, pero están ahí. Esos videos donde muestran los edificios, las personas heridas y todo lo que pasó. Y era una cosa chiquitica y explotó ahí a poca altura y causó la onda un daño gigantesco como el que vimos en la historia del día de Sodoma y Gomorra. De verdad, muy amables por habernos acompañado. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor de la información. ¿Qué pasa? Me dice Viviana, que vino a acompañarme, que el cuadrito de Carito Burgos, muy amable, muy querida. Esas cosas nos incentivan a nosotros para continuar en este proceso. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Muy gentiles.